Estimados amigos, ya estamos instalados nuevamente en una emisión más de La Mesa del Rojo, en esta ocasión desplazándonos hasta el claustro de Santa María, lo que antes era Artes Plásticas, charlando con nuestro admirado y querido doctor Efraín Franco. Sean ustedes bienvenidos. Pues doctor Efraín, muchas gracias por recibirme aquí en tu espacio, tu oficina. Tengo entendido que desde hace unos meses, unos años eres el jefe del Departamento de Artes Escénicas. No, esta área donde nos encontramos es parte del Instituto de Investigaciones Estéticas, del cual soy director. Antes fungí como jefe del Departamento de Artes Escénicas, que es otra parte de este espacio, que es el exclaustro de Santa María de Gracia, antes llamado pues Artes Plásticas. La motivación de estas charlas, de este espacio, de ahora que estamos teniendo esta segunda temporada, pues es acercarnos a los actores, a los académicos, a los artistas de nuestra ciudad, en un afán de que pueda ser inspirador y motivador para otros, que haga eco el trabajo de ustedes. Y has estado como muy presente en la vida cultural de Jalisco, entonces pues se me hizo interesante, se me hizo apropiado acercarme a ti. Y la primera inquietud que yo tengo, doctor Efraín, es ¿en qué momento se descubre Efraín Franco como que esto es a lo que se quería dedicar? Creo que los hombres somos en la mayoría una polifonía. Tenemos muchos intereses. En ese sentido yo me considero casi con un espíritu renacentista. Me interesan las ciencias duras, las ciencias exactas, pero también las artes y las humanidades. Afortunadamente nací en una familia que tenía una gran sensibilidad por las artes. Yo cierro los ojos y veo en mi infancia primera a mi padre leyendo poesía, leyendo en voz alta o bien ejecutando una guitarra. Y él era producto de su entorno familiar. Mi familia paterna es de músicos, de escritores, de gente vinculada con el arte y la cultura desde siempre. Desde mis antepasados más remotos hay un vínculo con el arte y la cultura. Para mí entonces fue como entrar a un mundo que me resultaba muy natural, porque la música, la poesía, el teatro formaban parte de la vida de la familia y por ende de mi propia vida. Desde mi pequeña infancia me vinculé con la poesía, lo que era común en aquella época, declamar, cantar, hacer teatro, hacer cinito, y a los 12 años tuve ya la posibilidad de estar en el foro del Teatro Degollado, por allí participando con un colegio, ya con un personaje, y a partir de entonces y hasta la fecha me han vinculado a las artes escénicas, pero también la literatura. Quizá aquella voz que yo escuchaba de mi padre penetró hondamente en mi conciencia, en mi gusto, en mi sensibilidad, y memoricé cientos de poemas de los poetas que él gustaba, que Amado Nervo, Antonio Plaza, el padre Plasencia, Rubén Darío, Salvador Díaz Mirón, como toda aquella generación de mi padre que se criaron y educaron sentimentalmente con el romanticismo y el modernismo. Y yo viví, sentí esa poesía desde mi pequeña infancia y memoricé: mamá, soy Paquito, no haré travesuras, los motivos del lobo, pues que me rajara la chacha Micaila, el brindis del bohemio, y en sí todo ese catálogo que es parte importantísima de la educación sentimental del pueblo mexicano. Entonces, desde siempre, yo me recuerdo inserto en la poesía, en el teatro, en la música, ya sea como escucha, ya sea como ejecutante, ya sea como aprendiz. Entonces, para mí fue, desde niño, estar en un ambiente que me resultaba natural. Y obvio, uno tiene que, cuando crece, tomar decisiones. Y yo decidí hacer del arte y la cultura mi forma de vida. No como un capricho, sino como algo vital. Es obvio que, aunque mi familia está llena de artistas y que el arte les es muy cercano, existía siempre la duda: ¿y de qué vas a vivir? Y es obvio, no estaban equivocados. Los viejos no estaban equivocados, porque ellos habían vivido en carne propia
las limitantes que hay en un pueblo, en una sociedad como la nuestra, para que el artista pueda vivir profesionalmente de manera digna, porque todavía no se ha profesionalizado desde el punto de vista social al artista. Y el artista en la sociedad cree que es un bohemio, que lo hace por puro amor a la vida, por el aplauso, y no. En los últimos 30, 35, quizá 40 años, muchas instancias académicas han profesionalizado teórica y prácticamente a los artistas. En música, teatro, danza, pintura, escultura, fotografía, tenemos licenciaturas y posgrados. Es decir, ya tenemos los cuadros egresados de instituciones educativas de todo el país con una profesionalización. Pero la sociedad, el Estado mexicano, con sus políticas culturales, no ha dado cobertura, no ha dado los espacios que merece, que necesita el creador, el generador, el agente cultural, para que realmente se profesionalice. Estamos todavía muy lejos de la conceptualización que hay en la sociedad del médico, del abogado, del ingeniero. Al artista todavía se les ve de soslayo, con menosprecio, y las políticas culturales todavía son como de un apoyo así, y no un espacio para que el artista pueda desenvolverse, desarrollarse plenamente en sus diferentes áreas e incidir de manera directa en la educación, en la formación, digamos, emocional, sentimental de la sociedad. Tenemos muchas carencias todavía en las políticas culturales del Estado mexicano y obvio de Jalisco también. Sí, y fíjate que eso me lleva a otra inquietud por la que me acerco a ti, porque como muchos, yo percibo el arte como ese agente que te sensibiliza, que te hace apreciar la belleza, te emociona, te hace admirar, pero también es un agente para plantear, para cuestionar, para confrontar, y yo creo que también puede ser un agente como para liderar ciertos esfuerzos, y lo digo porque, como lo acabas de hacer en este momento, una parte que ha caracterizado tu discurso es precisamente pues afán que siempre has tenido de que se le dé a la actividad cultural su digno lugar en la sociedad, ¿no? Los avances han sido muy pocos, pero hay avances, indudablemente. En los últimos 35, 40 años en el país se han empezado ya a bosquejar políticas culturales. Se han creado instancias, instituciones, dependencias con esa finalidad. No han cuajado del todo porque todavía los máximos dirigentes no tienen la visión y la sensibilidad de entender el papel que juegan en la construcción de un pueblo, de una sociedad, de una identidad, la educación y la cultura. Somos sociedades monetizadas, materializadas, y centran casi todo su discurso en la economía, la inseguridad, la salud, que son importantes, es innegable, pero lo que da rostro, identidad, sentido de pertenencia a un grupo social, a un país, son el arte, la cultura, la educación, que van íntimamente enlazados. Es obvio que se ha avanzado algo. En los últimos años ya tenemos en el país una Secretaría de Cultura a nivel federal. Jalisco y Puebla fueron los pioneros en este sentido a nivel Estado. Jalisco, por allá en 1989, generó la Secretaría de Educación y Cultura. Puebla ya la tenía, que posteriormente en el 92 se modificó porque el espacio que tenía que cubrir esta secretaría con doble rostro, educación y cultura, era muy amplio. Entonces se decidió separar en el 92 educación y cultura. Y no es que sean dos entidades divorciadas, sino por cuestiones operativas, por cuestiones prácticas. Y desde el 92 entonces tenemos una Secretaría de Cultura en Jalisco que tiene la función, la obligación de diseñar las políticas culturales
para el Estado de darle seguimiento, ejecución y administrar los recursos que para tales efectos el Congreso, a través de la propuesta que hace el Ejecutivo, se otorgue cada año. Entonces, en ese sentido hemos avanzado. Tenemos una serie de dependencias como PACMIC, como, qué sé yo, otras instancias que ha generado el Estado, porque es el responsable. No es que sea una dádiva, no es que sea un regalo, no es que sea que el corazón de los partidos políticos es grande y latiente, no, porque es una obligación marcada en la Constitución. Y afortunadamente, poco a poco se ha ido perfilando esto. Nos falta mucho, porque la UNESCO plantea que debemos guiarnos por una democratización de la cultura. A este estadio todavía no llegamos. Es verdad que ya coqueteamos un poco con eso, pero sigue permeando en los altos dirigentes del país y del Estado una visión verticalista, una visión patrimonialista, una visión del compadrazgo y no de una profesionalización. Y en este tenor, pues hace ya más de 20 años, la Universidad de Guadalajara y posteriormente Conaculta echaron a andar estudios profesionales en gestión y desarrollo cultural. La Universidad de Guadalajara tiene la licenciatura y la maestría en estos aspectos. Una necesidad que veíamos ya a finales de los 90, cuando participamos en la creación del proyecto Jalisco a Futuro. Nos tocó trabajar en el aspecto cultural y decíamos que se tenían que crear profesionales, cuadros que pudieran gestar y administrar la cosa cultural, que bastaba ya de improvisados. La cosa cultural es algo mucho más serio de lo que muchos políticos creen. Y afortunadamente ya hay a nivel nacional otros programas afines que han generado cuadros, si no suficientes, sí ya en buena cantidad, para que empiecen a ocupar puestos de dirigencia cultural. Infortunadamente, todavía no hay la sensibilidad en los altos mandos de colocar a esa gente que tiene maestría, que tiene licenciatura, que tiene doctorado en administración o gestión cultural, para que dirijan los destinos, para que ministren la cosa cultural a nivel municipal, estatal o federal. Y siguen todavía privilegiándose los viejos criterios de colocar a X, Y o Z, tengan o no tengan el perfil, pero que tengan la cercanía con el político en turno. Pero ya están los cuadros, o hay ya cuadros de profesionales. Faltará dar el siguiente paso. Es decir, hemos ido avanzando y creo, cuando menos yo sueño, ya no ver como planteaba Immanuel Kant, el arte como una actividad libre y desinteresada. No, sino como un motor, como un detonante de formación de identidades, de conformación de rostros identitarios, pero también de ir siendo, digamos, un coadyuvante, un vínculo muy estrecho de las sociedades. Eso indudablemente que es una de las funciones que tienen el arte, la cultura y por supuesto la educación. Tenemos que avanzar. No quiero decir que vamos por el camino correcto, pero sí puedo afirmar categóricamente, porque me consta que hemos avanzado algo. Que nos falta mucho por trabajar, es cierto, pero allí vamos avanzando. De vez en cuando escuchamos a los perros ladrar, señal que andamos. Le cambio un poquito al canal y ahora me gustaría enfocarme a Efraín Franco, el creador, el dramaturgo, el escritor. Aprovecho para felicitarte ante la audiencia de los amigos que nos ven por Rojo TV por el reciente acontecimiento de tu obra La Malinche, que va a ser llevada a la pantalla grande en Nueva York. Y bueno, yo te conocí en el Rojo Café, bueno, aparte porque ibas de vez en cuando, porque una obra tuya, El diario de un fumador, sí, se puso en escena ahí en el Rojo. Entonces, que nos platiques de tu parte de creador. He sido afortunado, he sido muy afortunado, cobijado por instituciones, por la familia, por la sociedad. Yo me siento, honestamente lo digo, me siento
querido, me siento bien cobijado. Es decir, que en mi corazón no hay odio, no hay rencor y mucho menos frustración. A pesar de que me duelen muchas cosas, no hay frustración. Tuve la posibilidad de estudiar licenciatura, maestría y doctorado en literatura. Y desde los 12 años estar vinculado con el teatro a nivel de actuación. Y posteriormente, pues en la crítica, en el periodismo cultural, en la investigación escénica y luego, o paralelamente, en la creación, tanto poética, ensayística, cuentística, como dramatúrgica. Más de 30 años que tengo soltando la pluma y tomando como materia prima el conflicto humano, la condición humana, que es como la quintesencia del teatro. Y pues soy autor de unos 50 textos dramáticos, de estos se han publicado ya una veintena, entre otros, por ejemplo, esto que me hizo La Casa del Mago, Malinche y otras obras de teatro, que lleva 6 ediciones y próximamente habrá una nueva edición. Aquí en esto de Voces impúdicas, vicios políticos, confesiones públicas, viene una obra que me duele profundamente en lo humano. Hago un estudio dramático sobre Puente Grande o los avestruces, el sistema carcelario en Jalisco, que es realmente temerario. Me di cuenta después de más de 50 entrevistas a los internos cómo son manejados estos reclusorios, cómo los cárteles dominan y manejan, cómo la inmensa mayoría de los internos no han sido debidamente juzgados. Vaya, una serie de anomalías que tiene nuestro sistema judicial que duele. Yo doy cuenta aquí de esa situación. Y bueno, otras obras, esta que yo la quiero enormemente para jugarse la vida. Aquí viene una obra que se llama Conjuros, donde yo verso sobre la Inquisición en México y el juicio que sostienen contra Cabeza de Vaca. Una obra afortunada, fue apoyada por diferentes instancias, la llevamos a Manizales, es decir, estuvo en Colombia. Recientemente se tradujo al italiano y se publicó en italiano como Scongiuri. Se presentó, dimos una serie de funciones, 8 funciones en Roma, y aquí hemos hecho algunas funciones también en Guadalajara y en otras partes del país. Un libro que quiero mucho, no lo traigo aquí, que es, tú ya lo mencionabas, son textos breves de corte humorístico y crítico, que son monólogos, que escribí especialmente para un gran amigo que yo llevo aquí en el corazón, Luis Miguel López. Él me decía, porque él participó en los últimos 25 años, fue parte de mi equipo muy entrañable, de mis brazos, de mis ojos, mi corazón. Luis Miguel, infortunadamente, murió hace muy poco, y realmente, el 22 de abril murió Luis Miguel. Y él me dijo en un momento, él colaboró conmigo en Malinche, en Conjuros, en Hidalgo, el primer caudillo, en una serie de obras. Y me dijo, ¿por qué no escribes un tipo de teatro que nos divierta? Dice, porque mucha tragedia, mucha historia, mucho sacudimiento interior. Dice, está bien. Dice, pero queremos unos divertimentos también aquí para la familia. Y entonces escribí 5 obras para él. 3 de esas fueron publicadas en un volumen, también por Hermenegildo Holguín en La Casa del Mago. Se llama Onan, los motivos de Onan, donde yo hago toda una dramatización sobre las diferentes prácticas, estilos y fórmulas e iniciaciones que hay en la masturbación masculina, y desmitificar esto de Onan, que no es condenado bíblicamente por la masturbación, sino por un coitus interruptus. Y bueno, allí viene todo un alegato y nos divertimos y gozamos y mucha gente se escandaliza. Lo cierto es que se aborda esa temática, Diario de un fumador, como el tabaco, el cigarrillo, el pitillo era tan importante hace algunos ayeres todavía, y cómo las grandes empresas cobijadas por el Estado hipócrita de México hacían grandes campañas, y cómo la forma de tomar el cigarro que te daba porte, te daba valentía, etc. Es todo un recuperar
esos imaginarios a través del cigarro, del tabaco que tuvimos en mi generación y otras anteriores. Y viene también en ese volumen algo que a mí me hace mucho reír, que se llama Pum, 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 no es la guerra, o Diario de un pedorro. Y entonces allí viene toda una confrontación dramática, bueno, ¿qué es el pedo? Desde el punto de vista biológico, químico, sociológico, político, humorístico y demás. Conclusión, todos nos pedorreamos. Todo ente humano se pedorrea. Es decir, las princesitas también se tiran sus pedos. Y viene entonces hay una serie de personajes en pleno pedorreo. El cardenal, el papa, abogados, etc. Y viene toda una entrevista a un experto en pedología. Y se descubre, se desvela la función que ha tenido la represión sociológica y cultural que ha habido, la estigmatización del pedo. En Francia, en el siglo XVIII, se publicó todo un tratado, la filosofía del pedo. Y entonces tomamos una serie de elementos filosóficos, históricos. Por ejemplo, el primer gran ensayista del occidente, los ensayos que publica por allá por 1595, 96, el gran ensayista francés, versa sobre el pedo de su abuelita y que causó todo un furor, todo un escándalo en Europa. Dicen, ¿cómo es posible que este señor filósofo y ensayista esté planteando algo tan escatológico, y el escándalo y la doble moral y la hipocresía? Vaya, estas obras y otras más que escribo tienen como finalidad desmitificar y desenmascarar esta doble moral que hay en la sociedad mexicana y en otras sociedades. Tan es así que esta obra la presentamos en varios países, entre otros Bolivia. El señor Evo Morales nos permitió en su canal, y después de su emisión y con el presente, proyectar a nivel nacional la obra que ahí estuvo actuando, el diario Diario de un pedorro. Y me resultó por demás impactante. Yo creí que el pedo y hacerla de pedo era nada más de los mexicanos. No, pero resulta que Evo Morales y los compinches y su demás estaban, vaya, haciéndola de pedo. Y bueno, pues he escrito, a mí me interesan como dramaturgo los temas históricos. Estoy totalmente convencido que los mexicanos tenemos una deuda artística, estética, creativa, con personajes, con momentos, con situaciones importantes de la historia de nuestro país. Se han abordado algunos personajes, algunos temas, algunos momentos, pero hay muchos más. A mí me preocupa que estemos esperando que vengan por allí los gringos o los chinos a que nos hagan otro coco para poder promover y difundir, o que promuevan a otra Frida Kahlo, porque no somos los mexicanos, son los extranjeros. Y en ese sentido, y con esa misión, pues yo escribí Malinche, escribí también pues Conjuros, escribí Las noches de Quetzalcóatl. Sé perfectamente que tenemos una deuda, por ejemplo, con Martín Cortés, el producto de ese mestizaje, de ese vividismo, el primer mexicano, el primer mestizo simbólicamente hablando. No hay obras de teatro que aborden la problemática existencial, humana que vivió este mestizo, que llevó con él el estigma de la bastardía, y cómo fue llevado a España, y cómo fue educado allí en las cortes, y cómo fue sobajado, ofendido, humillado, y cómo tuvo, a partir del 34-35, 1534-35, cuando nació su hermano, que le dio el maldito de Cortés el mismo nombre, Martín Cortés. Entonces teníamos dos, el mexicano y el español. Todos los beneficios, títulos de nobleza, escudo de armas, etc., eran para Martín, el español. El mexicano, allá, segundón. La orden de Santo Santiago, que le fue investida al español, no al mexicano. Después hubo conmiseración y también lo investieron con la orden de Santo Santiago, y con una bula papal le perdonaron la bastardía para que pudiera heredar algo. Y las funciones que tuvo ese Martín Cortés, con un levantamiento
que realiza por allá por 1548 para que su hermano el español ocupara el puesto que le había arrebatado a su padre, es decir, que fuera el virrey de la Nueva España. Personaje riquísimo ese Martín Cortés, todas las implicaciones ontológicas que tiene, amén, de que es un personaje dramático riquísimo. Tenemos deudas con él, tenemos deudas con Gonzalo Guerrero, tenemos deudas con tantos personajes. A mí un personaje que me enamora, que me seduce, aparte de Malinche, y claro, mi esposa que me sedujo toda la vida, es la Güera Rodríguez. ¡Ah, qué personaje tan maravilloso! Hay por allí algo de teatro, algunas novelas, pero es un personaje que tenemos que explotar. La gran, en su pensamiento, en su lengua y en sus nalgas, estuvo buena parte del futuro y del destino de México. Esta gran seductora, que no solamente sedujo a los grandes ministros de la Iglesia, que logró su divorcio, que impulsó la lucha de independencia, que apoyó a Hidalgo, que, vaya, enamoró a Simón Bolívar, lo sedujo. Y claro, a alguien que era homosexual, vaya, lo transformó, lo volvió heterosexual. Me refiero a Alexander von Humboldt, lo sedujo. Y claro, el gran personaje que lo enamora y lo lleva a hacer acciones realmente fabulosas, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, después del abrazo de Catempa que se da con Chente Guerrero, y entra al ejército trigarante de la Ciudad de México, él desvía al ejército para ir a rendirle pleitesía a la Güera Rodríguez y llevarle unas rosas. ¿Por qué? Porque ella realmente es la coautora del documento de independencia. O sea, personajes así como la Güera Rodríguez, como, qué sé yo, Leona Vicario, como, etcétera. Tenemos deudas, son riquísimos, cada región, cada ciudad. Y yo he estado trabajando eso y los personajes populares. Mi intención es escribir una veintena de obras sobre personajes populares. He escrito ya algunas, apoyados por algunos programas, fui apoyado por Tegda, creador con trayectoria, y escribí una obra para el general Hilachas, un personaje fabuloso de los años 40 del siglo pasado, que dominó aquí el centro de Guadalajara con un ejército imaginario. Él participó con los militares ya en la toma de Zacatecas con Pancho Villa, recibió un balazo y quedó mal de su cabecita, era un soldado raso. Crea un ejército imaginario y empieza a conquistar e invadir ciudades. Un personaje fabuloso, este general Hilachas. Y claro, Firulais. Firulais, un payaso hipócrita, hipocritón, contradictorio, paradójico, maravilloso, torero, hijo de una familia pudiente que desmembró su familia, que despilfarró toda la fortuna de varias generaciones y que terminó siendo payaso. Él decía hipócritamente que era su verdadera vocación y mentira. Hay un personaje fabuloso que se llama Pinito. Pinito, un titiritero que además era un monosabio y que era un payaso versificador. Fue quien lo indujo, fue quien le dio las herramientas. Y Firulais, el señor Ochoa, pues al haber fracasado, al haber con sus amigos, con la sociedad, pues entró de payaso no porque le gustara, sino porque no tenía otra opción para sobrevivir. Escribió una obra sobre este señor y un personaje realmente maravilloso que, la verdad, tenemos una deuda histórica, histriónica y cultural con Jesús Martínez Vadillo. Nació muy cerca de aquí, a unas 8 cuadras de aquí donde estamos. Curiosamente, era soprano. ¿Dirán soprano? Ah, caray, sí. Pues claro, él tenía la tesitura de una mujer. Cantaba en el coro de aquí, de la catedral. Su padre era el organista. Pero un buen día, un amigo conocido del padre de Jesús Martínez, el gran Luis Mendoza López, que tuvo la gran compañía de teatro jalisciense,
la más grande que hemos tenido en la historia de Jalisco, porque cada 8 días se estrenaba una nueva obra. Tenía una compañía de más de 50 elementos, todos pagados, integrados con una orquesta. Y un fin de semana presentaban en el teatro principal, otro fin de semana en el degollado, se iban alternando. Por allá por 1931 llegó allí un hombre desgarbado, flaco, feo, a hacer prueba porque estaban solicitando chicos para el coro. Y entonces, como iba recomendado, pues haz la prueba. Pues sí, pasó la prueba porque tenía una voz privilegiada, Jesús Martínez, pero lo dijo don Luis Mendoza. Pero ¿cómo es posible que tengas esa voz si tú eres un palillo? Y estuvo como corista varios años, hasta que se presentó una oportunidad de participar. Faltó uno de los actores que tenía un papel secundario y dijeron, pues tú te lo sabes todos, tus papeles tantos, estás repitiendo. Entró, tenía Jesús Martínez Palillo lo que no se vende en botica, vis cómica. En cuanto apareció, la gente empezó a aplaudir y a reírse. Y pues, sorprendidos ante esto, poco a poco le fueron dando otros personajes. Después de 2 años de tener ese éxito aquí, los teatreros de México dijeron, es que hay un fenómeno en Guadalajara. Vinieron por él, se lo llevaron. Y estuvo en el mismo teatro 18 años consecutivos, Jesús Martínez Palillo, haciendo espectáculos. Este Jesús Martínez Palillo 11 veces estuvo en la cárcel, 9 veces en el hospital. Él va a ser el señor, el maestro de la carpa, del teatro político, y desnudaba la política, hacía revista político-cultural y les tiraba a medio mundo. Y obvio, esto fue causa de que tantas veces lo golpearan. Jesús Martínez Palillo es de aquí. Merecía y merece, la verdad, estar en la rotonda de Jaliscienses Ilustres, señalando a esos hipócritas, etcétera, etcétera, como le gustaba hacerlo. Y yo le escribí, por supuesto, una obra a Jesús Martínez Palillo. Jesús Martínez Palillo, son politicón, el animal político. Y tengo el compromiso de escribir otras obras. Por ejemplo, me maravilla y estoy trabajando duro con Lucha Reyes, que también es de aquí, de unas 6 cuadras de aquí. Una mujer fabulosa, dramática, trágica, la reina de la música bravía. Ella tenía más pantalones que muchas tiendas que se dedican a vender eso. Entonces, fabulosa, ¿sí? La tequilera. Entonces, estoy escribiendo para ella y Gorgonitos de tequila. Y hay muchos otros personajes que voy a seguir abordando. Mi objetivo es abordar, tanto de Jalisco como del país, 20 personajes populares, porque tenemos una deuda con ellos. Y claro, me interesa el teatro testimonial, lo que ocurre en nuestro entorno, lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestro país, y he estado trabajando esa temática desde el punto de vista dramático. Ya casi para terminar la charla, doctor Efraín, la inquietud que tengo ahora es la faceta del doctor Efraín como fue el funcionario público. Alfredo, yo he sido afortunado. Yo me inicié con responsabilidades en lo académico, en el Centro de Estudios para Extranjeros de la Universidad de Guadalajara, donde cerca de 10 años estuve apoyando la coordinación, parte de la coordinación académica. Posteriormente fungí como presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara, donde tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con muchos de los pensadores, artistas, creadores, comunicadores, científicos de Jalisco o asentados en Jalisco, y constatamos lo que ya sabíamos, que Jalisco es un almácigo, es un polvorín en cuanto a creatividad, en cuanto a potencialidades. Fui también jefe del Departamento de Artes Escénicas y también director del Instituto de Investigaciones Estéticas en varios momentos. Actualmente me han ratificado como director del Instituto de Investigaciones Estéticas del CUAD UDG, y fungí también como presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Marta
Venegas no asumió la presidencia, aunque fue la ganadora en las elecciones ordinarias, no asumió nunca. Después de un mes ella renunció y prácticamente yo tuve que cubrir todo el periodo de la presidencia. Y pues entre otras funciones son las que he desempeñado, obvio. He estado y estoy en organismos nacionales e internacionales, como el SECCESI, que es el Centro Extremeño de Cooperación con Iberoamérica. Desde hace ya 20 años participamos con la finalidad de generar insumos y discursos estéticos, políticos, académicos, pero sobre todo culturales, para toda la comunidad iberoamericana. Durante mucho tiempo nos reuníamos los 22 países participantes en este organismo a trabajar y pues se hicieron algunos avances. Indudablemente constatamos que el sueño bolivariano, que el sueño de José Enrique Rodó es posible. Es posible si hay voluntad política, si hay canales de comunicación adecuados, si instrumentamos la educación y la cultura como fundamentos para ser una gran comunidad iberoamericana donde tenemos más elementos en común que diferencias. Sigo formando parte de este y de otros organismos nacionales e internacionales y realmente contento porque la vida ha sido buena conmigo y yo con la vida, porque gracias pues a la universidad, a mi alma mater, pues pude estudiar 2 licenciaturas, una maestría y 2 doctorados que de una u otra manera me han habilitado cognitivamente, teóricamente, tener ciertas herramientas para más o menos saber hacia dónde vamos, qué queremos, dónde estamos. Honestamente, fuera de modestias, falsas modestias, no soy un improvisado. Es verdad, soy parte de la perrada, soy pueblo, pero no un improvisado. Gracias a que me han dado apoyos, he recorrido medio mundo, he representado a nuestro país en muchas partes. Como dramaturgo, mis obras han ido a muchos países, he estado como conferencista en N países, una enorme cantidad de universidades nacionales e internacionales, donde hay una gran responsabilidad. Llevar la imagen y presencia de México en lo literario, en lo cultural, de una manera no romántica, no onírica, sino con fundamentos históricos, antropológicos, sociológicos. Ha sido una de mis funciones y de mis misiones y que yo acepto y asumo con mucho amor, con mucho cariño por esta tierra que me vio nacer. Estoy totalmente convencido que hay que estudiar profundamente nuestro mundo mexicano, nuestras cosmogonías, nuestras diferentes etapas, momentos, personajes y vericuetos históricos y culturales, porque solamente el conocimiento cierto y profundo nos va a permitir, en tratándose de educación, tener las políticas educativas correctas, los modelos educativos y no estar dando palos de ciego. Lo mismo diríamos en la cosa cultural, que es algo que me preocupa hondamente. He constatado, porque una de mis tesis doctorales me permitió analizar, revisar las políticas culturales de varios países, Francia, España, Chile, Cuba, etcétera, etcétera, y por supuesto México, para aterrizar en nuestra realidad jalisciense. Estoy totalmente convencido que instrumentar una política educativa correcta, una política cultural correcta, adecuada al tipo de país, al tipo de ciudadano, al tipo de mexicano, de jalisciense que queremos construir, porque somos constructos. Nos construye la historia, nos construye la vida cotidiana, los usos, las costumbres, los discursos. Tenemos que partir de un proyecto claro, y ese proyecto se llama, en cultura, política cultural, una política pública. Se están haciendo esbozos, se están haciendo intentos. Indudablemente que el marco jurídico que tenemos en este momento no es ni suficiente ni el más adecuado. Hay que darle una sacudida a fondo a la Ley de Fomento Cultural del Estado, a la Ley de Patrimonio y otros marcos y reglamentos, porque ya no responden
al momento histórico que estamos viviendo y que vamos a vivir post-pandemia. Necesitamos reestructurar. Vaya, por allí dice el gobernador, refundar Jalisco. Yo estoy de acuerdo. En muchos aspectos hay que refundarlo. Dar un sismo, trepidatorio y un oscilatorio en educación y en cultura. Mucho más allá del discurso. ¿Esto qué implica? Bueno, pues es una reingeniería. Pero a fondo. Hay personas capacitadas. Hay gestores culturales. Hay profesionales de la gestión y administración cultural, que no sean los improvisados, el amigo de, el amante de, quienes estén al frente de la cosa cultural, que sean profesionales de la cultura. ¿Y esto qué implica? Conocer el objeto, en este caso Jalisco, donde se va o se quiere tener una incidencia. Uno de los grandes errores que se cometieron hace poco es que trajeron sí, profesionales de la gestión y administración cultural, pero no eran de aquí, desconocían nuestra realidad, nuestras necesidades, nuestra historia, por lo tanto, no pudieron entablar un diálogo cierto, propositivo, constructivo con los agentes culturales. La cultura es muy compleja, muy rica, y normalmente se ha atendido a la cultura cultural, como dice Ezequiel Anderegg, es decir, las altas expresiones de la cultura, danza, teatro, orquestas y demás, y a las culturas populares, que son la raíz profunda, que son el cimiento, que es el elemento más importante en la identidad de un pueblo, los hemos ninguneado. Ejemplifico, para la Orquesta Filarmónica se gastan más o menos 80 millones al año, 50-52 etiquetados más los que dan de complemento. Para las culturas populares vía PACMIC se da 1,5 millones o 2 millones para atender a 125 municipios. Esto es una grosería, porque en esos 125 municipios, en la cultura popular, en los usos, costumbres, tradiciones, lenguaje, artesanías, etc., está la quintesencia de nuestra idiosincrasia. Claro que es importante la música formal, claro que es importante el teatro, que es importante la danza, pero debe construirse una política cultural incluyente y sobre todo que busque ese equilibrio. Yo, por supuesto, que abogo y pugno porque se construya una política cultural cierta, que se apuntale desde un marco jurídico acorde a nuestra realidad, acorde a lo que queremos ser de Jalisco y de México. Es obvio que en este concepto los agentes culturales, los artistas, tienen un papel determinante. La UNESCO nos lo dice, debe ser la comunidad, la sociedad, la que diga qué es lo que se tiene que producir, hacia dónde tenemos que caminar. Y los artistas, los creadores, deben ser generadores de propuestas estéticas en libertad. Jamás la coacción, jamás el perfilar o dar lineamientos. Eso mata al arte y a la cultura. Pero también es cierto que en ciertas expresiones que no son la cultura popular se requiere obtener oficio. Y hay escuelas, y hay institutos, y hay dependencias en el Estado y en el país que dan las herramientas, las metodologías. Yo les diría a mis hermanos, a mis amigos, los creadores, hay que prepararnos. Ya no es, voy a esperar que lleguen las musas. No, yo prefiero que lleguen las mozas. Hay que prepararnos, hay que armar a cada cabecita, que el corazón ya viene cargado. Hay que volvernos oficiantes, conocedores del oficio, de las técnicas, de metodologías. Y claro, generar propuestas innovadoras que incidan en nuestra realidad. Si no, también vamos a estar creando productos que justifiquen la beca que nos dan. Y eso no. Mi petición a mis hermanos del mundo creativo y cultural, hay que disciplinarnos en todos los aspectos, en lo físico, intelectual y emocional. Jalisco, el país, necesita a ustedes, porque tenemos grandes creadores, grandes potencialidades, pero muchas veces hay indisciplina, hay inconstancia y las políticas culturales
poco apoyan, poco estimulan, porque es una función y una obligación del Estado apoyar. El Estado no tiene por qué crear, el Estado no tiene por qué decir qué se va a corregir o qué se va a hacer. El Estado tiene otra función. Y entonces, pues yo abogaría por eso, pediría por eso. Necesitamos construir conjuntamente, gobierno, sociedad civil, creadores e instituciones, espacios artísticos, estéticos, culturales, en libertad, pero también con un sentido crítico. Vamos a construir nuestra realidad con un sentido crítico. México tiene todo, Jalisco tiene todo para ser una gran potencia, que de hecho lo somos culturalmente. Mentira que es el 4% del Producto Interno Bruto, lo que se deriva de la cultura. No, el sector cultural produce realmente más del 8%. ¿Esto qué significa? Que produce más el sector cultural que el propio petróleo. La importancia entonces que tiene dar un cobijo correcto, adecuado a este ejército de creadores y a este universo maravilloso que tenemos de culturas populares y de otras expresiones artísticas, culturales en nuestro México, en nuestro estado, Jalisco. Mira, que yo de verdad estoy muy agradecido con la vida, con Jalisco, con México, que me han dado tanto, la verdad. En este momento ya se produjo el mediometraje Malinche, una identidad rota, está en la plataforma YouTube, y todo el mes, este mes, acceso gratuito. Estoy contento de que el gobierno, el Ayuntamiento de Nueva York y la ciudad de Nueva York hayan financiado esta producción, donde participaron gente de Paraguay, Venezuela, España, México, Estados Unidos. Hicimos pues un equipo internacional muy hermoso para llevar a la pantalla una propuesta que es desmitificar a un personaje que es vital en la historia e identidad del pueblo mexicano, como es Malinche, y con la posibilidad también de seguir generando otras propuestas, tanto para la pantalla grande como pues también para el teatro. Vamos a estar trabajando intensamente con la comunidad latinoamericana, con la comunidad europea. Tenemos convenios, tenemos acuerdos de colaboración, lo hemos hecho ya desde hace mucho y lo vamos a seguir haciendo, porque la verdad, tenemos mucho amor por la cultura, por el arte, pero más que nada por la gente, por nuestro México, por nuestro Jalisco. Y pues vamos a estar bregando con B y con F. Gracias. Y pues si nos puedes compartir tu información de contacto, correo electrónico, redes sociales, sitios web, para que los amigos de Rojo TV, de la comunidad Rojo Café, quiere contactarte, saber de ti, de tus proyectos, pues sepa cómo hacerlo. Sí, con muchísimo gusto. Tengo un correo que consulto día y noche obstinadamente, que es efraino2001@yahoo.com.mx, y me pueden encontrar también en YouTube o en Face o en Messenger como Efraín Franco. Ahí estoy, puesto y dispuesto para dialogar, para comentar, para discutir, pero siempre con un espíritu constructivo. Pues muchas gracias, doctor, y pues nos vemos la próxima. Hasta pronto.